teoría, o si recién lo van a ver esta semana, pero nosotros todavía no, así que no hemos abarcado esos 6 temas. Les deseo mucha suerte a todos, espero que les haya ido bien en el examen, y ahora sí, empecemos. No se olviden, por favor, que para cada persona que me responda la pregunta, o hasta que se me acaben los chupetines, les he traído las globococos. Bueno, pregunta número 1. Bueno, tengo las respuestas ahí, me olvidé de hacerlo. Bueno, la primera pregunta nos hablaba de lo siguiente. Según Leo Castillo, no sé cómo se pronuncia esto. Un segundo. Chicos, por favor, necesitamos silencio porque si no hay silencio, directamente nos vamos todos a nuestras clases. Nosotros tenemos que estudiar fármaco, así que todos estamos muy ocupados, muy preocupados porque se viene la semana de parciales. Necesitamos silencio y si no podemos hacerlo, hay que dejar que los demás que sí quieren prestar atención puedan hacerlo. Gracias. Bueno, creo que justo de esto estábamos hablando antes de empezar con el examen y nos hablaban acerca de cuál era la teoría que había planteado Pasteur, que demostraba que un ser vivo solamente procede de otro ser vivo. Y la respuesta, obviamente, es la número D, la biogénesis. Así que bravo, chicos, porque yo he visto que la mayoría ha respondido esta correctamente. Siguiente pregunta. La teoría del origen químico de la vida que explica que la vida surge a partir de la evolución química fue propuesta por... Necesito que alguien me levante la mano y que me diga el nombre de la teoría. Era la teoría semiotética y fue primera Ajá, perfecto. Fue justamente por Oparin y Haldan. Y por eso la respuesta fue la número D. Yo creo que va bastante bien en este tema. Siguiente. Ahora sí, necesito su participación y tenemos la siguiente pregunta, la número 3. En la teoría del origen químico de la vida, los coacervados son importantes porque representan. ¿Alguien que se anime? Sí. La C, la fase previa a la formación de los protobióticos. ¿Ya alguien tiene alguna otra alternativa? Sí, perfecto. Es justamente la C. Va a ser la fase previa a la formación de los protobióticos. Recuerdan que eran estas moléculas que no tenían capa y que surgieron dentro de la Tierra primitiva, que justamente les permitía darle origen a los protobióticos. Siguiente pregunta. La síntesis moderna de la evolución o neodarwinismo complementó la teoría de Darwin al incorporar los principios de... Yo vi que alguien nos flaquearon mucho en esta pregunta, así que sí. La D, la herencia mendeliana. Exactamente. Acá incorporamos, no sé si la recuerdan, el tema de la herencia mendeliana con el darwinismo y así salía el neodarwinismo, que explicaba un poco mejor la evolución. Siguiente. Teoría que describe la aparición de las células eucariotas como las incorporaciones simbióticas de vida libre. Que nos dice la endosimbiótica. Justamente se las coloqué acá, que nos hablaba de que fue propuesta por Lynn Margulis, y en acá vamos a tener cómo tenemos una célula y las bacterias comienzan a incorporarse, ¿cierto? Y estas incorporaciones bacterianas eran justamente las que posteriormente iban a formar las organelas. Perfecto, chicas. Continuamos. Pregunta número 6. Esta pregunta estaba un poco larga y nos decía lo siguiente, ¿no? Que teníamos un grupo de científicos que estaban observando en algunas poblaciones de insectos que se alimentaban de hojas a diferentes alturas. Dice, aquellos individuos que estiran más su cuerpo para alcanzar las hojas son más altas y desarrollan patas ligeramente más largas. Acá nos hablaban acerca de las jirafas, ¿no? Bueno, se observa que la descendencia de estos insectos también tiende a tener unas patas más largas desde el nacimiento. En este escenario, ¿qué principio de la teoría evolutiva la va a ilustrar más claramente? Y como sabemos, primero tenemos que ubicarnos. Y hablando de la evolución, estamos hablando del lamarquismo, ¿cierto? Entonces, al hablar del lamarquismo, no sé si recuerdan que teníamos 3 leyes. ¿Recuerdan alguno cuál era la primera de las leyes que regía el lamarquismo? Porque yo les he colocado la segunda y la tercera. ¿Alguien recuerda cuál era la primera? Ya, en este caso hablábamos acerca de la teoría de la complejidad. No sé si recuerdan un poco de esto, ¿no? Que te decía que los organismos tienden a ser más complejos. Y ese era justamente el primer principio. Luego el segundo teníamos a la ley del uso y desuso, y el tercero la herencia de los caracteres adquiridos. Y por eso, ¿cuál sería la respuesta, chicos? el uso y desuso. Exactamente.
Sería el uso o desuso de un órgano y la herencia de los caracteres adquiridos en el lamarckismo. Porque la variabilidad... A ver, ¿alguien me puede decir por qué no podría ser la variabilidad dentro de especies del darwinismo? ¿Por qué descartamos esa opción? Porque los descendientes también tienen patas de larvas como sus ancestros. No hay ninguna variedad como patas cortas. Exactamente. Si habláramos acerca del darwinismo, estaríamos hablando de justamente la variabilidad entre la misma especie, ¿no? Y nos diría, ya, y nada más están subsistiendo aquellas que tengan determinadas características. Y por eso hablamos acerca de la ley de uso y desuso y de la herencia de caracteres adquiridos. Perfecto, chicos. Ya está. Siguiente pregunta. Aquí hablamos acerca de la molécula más abundante y ya cambiamos de tema a moléculas de los organismos vivos y nos dice la pregunta: la molécula más abundante en un organismo vivo constituyendo el medio principal para las reacciones celulares. Chicos, ¿esta pregunta es un regalo? Exactamente, el agua. Perfecto, chicos, esta pregunta la verdad que estaba regaladísima, pero fue una pregunta de un parcial, así que esperemos que les hagan preguntas así, por favor. Y luego teníamos a la siguiente. Chicos, silencio, por favor. Luego tenemos a la pregunta número 8, en la cual nos hablaban acerca de cómo las células se tornan turgentes. Necesito que alguien me levante la mano, me diga la opción y me explique. ¿Sí? Ya, sería en medios hipotónicos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de visto biología práctica que después que en los medios hipotónicos agua destilada, Ya. que cuando una célula sería célula vegetal Dentro del medio. Sí, claro. Perfectamente, tal y como lo dijo su compañera, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer para poder responder esta pregunta, que la verdad es que si ustedes lo memorizaron es bastante sencilla de responder, es entender los medios. Tenemos tres medios, en este caso vamos a tener un medio hipertónico, un medio isotónico y un medio hipotónico. Un medio hipertónico, digamos que nosotros son las células, es que toda la parte externa, ¿cómo tiene que ser el porcentaje de iones de sal, por ejemplo? Tiene que ser más o menos cargado que el interior de la célula. Más cargado. Entonces, como vamos a tener mayor cantidad de sal afuera, ¿qué va a hacer el agua? Va a querer compensar. Entonces, lo que va a pasar es que por ósmosis atraviesa la membrana y va a querer compensar, y por eso nuestra célula se vuelve chiquitita, ¿no? Y te dice que comienza a volverse plasmolizada, en este caso en esta célula vegetal. Cuando nos encontramos en un medio isotónico, tenemos un equilibrio entre la sal los iones que tenemos afuera, o digamos la sal y la sal interior. Entonces, por eso vamos a estar en un medio isotónico, donde el agua permanece constante en ambos espacios. Mientras que el hipotónico es un medio en el que, justo como nos mencionaba su compañera, pues es un medio en donde hay muy poca cantidad de sal, por así decirlo, en la parte externa. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua tiende a seguir a la sal, entonces va a ingresar al interior de la célula y gracias a la membrana, muchas gracias, en serio, gracias a la membrana de la célula, esta no va a romper al estar ingresando, ¿no? Sino que va a comenzar a volver turgente el medio. Perfecto, esta pregunta también estaba bastante sencilla, chicos. Espero que la siga respondiendo bien. Y ahora veamos la siguiente. Y en este caso nos hablan acerca de la propiedad del agua que le permite ser disolvente. Quiero que me digan la respuesta y si pueden decirme el por qué descartarían las otras opciones. Ya, necesito que levanten la mano. Ya, sería la B, la adhesión. ¿Por qué? Exactamente. Y por eso le decimos que va a ser el disolvente universal, ¿cierto? Recordemos para esto cuáles van a ser las propiedades del agua. Por favor, chicos, si pueden hacer silencio, se los agradecería. Ya, gracias. Para esto necesitamos recordar cuáles van a ser las propiedades que va a tener el agua. La primera propiedad es que va a ser su polaridad. No sé si recuerdan que decimos que el agua va a tener carga positiva y negativa. Perfecto. Luego vamos a tener a la siguiente propiedad, que es la cohesión. Y les traje todas
Porque normalmente cuando hablan acerca de moléculas de los organismos vivos tienden a preguntar mucho eso, ¿no? Les hablan acerca de o bien de cohesión o bien de adhesión. Y la cohesión es esta propiedad que tiene el agua de unirse con otra molécula de agua, ¿cierto? Mientras que la adhesión le permite formar uniones del agua con otras moléculas. Si no me equivoco era por medio de puentes de hidrógeno, pero ya, déjense data el aire. Y por eso, por la propiedad de adhesión, nos permitía ser disolvente, ¿no? Porque permite que se una a otras moléculas y las va a disolver, va a separar sus iones. Este proceso le decimos hidrólisis. Además tenemos también la tensión superficial, que va a ser aquella fuerza que va a mantener unidas las moléculas de agua en la superficie. No sé si recuerdan, dicen mucho que se forma como una película de agua y por eso cuando llega un insecto como que no se hunde, ¿no? Sino que se queda en la superficie. Perfecto. Y luego la capilaridad va a ser aquella capacidad que tiene el agua de poder subir por tubos delgados. Y creo que lo conversábamos dentro de la asesoría y nos decían, ¿no? Que la capilaridad va a ser esa propiedad, digamos, de la sangre que está subiendo por los venos en contra de la corriente. Básicamente es eso, la propiedad de que el agua pueda subir por tubos pequeños. Y por eso... tenía algo, ¿por qué no Sí. podía ser la yo tenía entendido que el agua podía ser disolvente por esas algas diferentes, o sea, si hay una transición y la diferente. Claro, lo que pasa es que la pregunta, y la verdad es que es una muy buena lógica, pero lo que pasa es que esta propiedad de que se pueda, lo principal para que pueda ser disolvente es que la molécula de agua tiene que unirse con otro compuesto, porque si no se une no se está disolviendo. Si en acá hubiera una opción que nos hubiera dicho la adhesión más la polaridad, sería la perfecta, porque también tienes razón, está involucrándose en muchos procesos. La endoscopía se Claro. Chicos, Pedro, discúlpenme, sí es la polaridad. Sí. La respuesta es la polaridad. Y exactamente por lo que nos mencionaba, ¿no? Esa diferencia de cargas, lo que va a hacer es que va a alterar y va a permitir la diferencia. Pero sí, perfecto, gracias. Sí, cuando hagan bulla. Gracias. Obvio, todo mi... Ya, chicos. Ahora sí, la pregunta número 10. Esta pregunta le metimos mucha fuerza al hablar acerca de... cuando llevábamos este tema y hablábamos acerca de cuál es el catión y el anión, los cuales van a ser más abundantes en el extracelular. La C, La C, que sería el sodio y el cloro. Perfecto, esa es la respuesta. Y si yo les preguntase cuáles van a ser los cationes y los aniones que van a ser más abundantes en el plasma, por ejemplo. Exactamente, van a ser los mismos, ¿no? ¿Y alguien sabe cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre el compartimiento, o sea, entre el plasma y el extracelular? ¿Hay alguna diferencia entre estos iones y cationes que tenemos o son exactamente los mismos? ¿Alguno se anima? ¿Va a ser la...? Sí. Ya, está bien, o sea, vamos a tener una pequeña variación en los porcentajes, pero hay algo mucho más preciso, ¿no? Que es la presencia de las proteínas, porque nosotros nada más vamos a tener la presencia de proteínas dentro del plasma y estas de aquí, como sabemos, no van a poder ingresar libremente, ¿no? Al medio extracelular, y por eso los va a diferenciar, que de hecho lo van a ver en renal. Así que presten mucha atención a todas estas cosas porque les va a facilitar la vida. Ahora sí, necesito a un voluntario para que me responda la siguiente pregunta. Que nos dice, analiza las preposiciones y determina si son verdaderas o falsas. ¿Alguien se anima? Yo sé que no les van a hacer preguntas tan así en su examen, pero sí. Bueno, el primero sería verdadero porque el agua sí es esencial para la termorregulación. El segundo, los microelementos, aunque bajas concentraciones, son indispensables para la vida, es verdadero. El hierro es un microelemento, es falso porque es un oligoelemento o un elemento traza. Perfecto. El cuarto, los lípidos son biomoléculas hidrofílicas que se mezclan fácilmente con el agua. Me parece que es
No, falso, son hidrofóbicas y los ácidos nucleicos almacenan y transmiten expresan información genética, verdadero. Perfecto. Es justamente la respuesta número B. Aplauso para su compañero, por favor, chicos. Y no sé si lo han... la respuesta va a ser la número B. Es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y no sé si pueden notarlo, pero básicamente en esta pregunta se resumen varias cosas, ¿no? Estamos viendo acerca del agua, estamos viendo un resumen también de microelementos, los elementos traza, así que normalmente este es el tipo de preguntas que nosotros vemos cuando tomamos exámenes parciales. Seguramente este ciclo no lo van a sentir mucho porque todavía la mayoría de preguntas va a ser una premisa y su respuesta, pero traten de acostumbrarse a responder ese tipo de preguntas porque les va a hacer un favor, créanme. Así que sí, espero que lo hayan respondido bien, la pregunta está bastante sencilla, chicos. Y ahora sí, perfecto, empezamos y pasamos al tercer tema. En este caso estamos hablando de la pared celular de las células procariotas. Está principalmente constituida por los peptidoglucanos y los ácidos orgánicos. Perfecto, chicos. Y de hecho les traje aquí la célula procariota que fuimos yendo y fuimos poniéndole cada una de sus características dentro del seminario. O bueno, dentro de la asesoría. Así que sí, la pregunta está bastante sencilla. Y ahora sí. Esta pregunta he visto que varios la han fallado, así que quiero que me digan cuáles van a ser las estructuras globulares sin membrana que participan en la síntesis tanto de células procariotas como las eucariotas. Exactamente, los ribosomas. ¿Alguien tiene una idea de cuál es el rol que van a tener las dos subunidades de los ribosomas? Sí, tú, la de lentes. ¿Me puedes decir cuál va a ser la diferencia entre la subunidad menor y la subunidad mayor? ¿Alguien sabe la respuesta, chicas? Sí. La mayor, me parece que tenían como unos tipos de ribosomas que hacían que se formara la proteína. Creo que reconocía cada aminoácido y eso representaba una proteína y le formaba una proteína que salía por ahí. Y el de abajo era como una agrupación. Creo que se llamaba Actón. Trataba de hacer la traducción de academia y eso fabricaba una ley. No, una proteína. Exactamente. Sí, dime. ¿Alguien tiene alguna idea más de esto? La subunidad menor, bueno, según que me acuerdo, era la encargada de leer un mensajero para que se dice. Exactamente. ¿Y qué hace la mayor? Cataliza. Exactamente, y aunque todas las explicaciones que han dado están bien, ahorita no estamos viendo traducción y todo el tema del dogma de la biología molecular, porque ese es tema del final. Si ya lo saben, muy bacano, porque van a poder tener esas preguntas del examen mucho más fáciles, ¿no? Pero cuando estamos hablando aquí, nada más es suficiente con que recuerden que la subunidad menor lo que va a buscar es el poder reconocer el ARN mensajero. Y ya la subunidad mayor, como decían sus compañeros, pues va a permitir la síntesis de la proteína. Pero sí, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos la siguiente pregunta y la número 14. La imaginación de la membrana plasmática de una bacteria que participa en la respiración celular puede tener una función en la generación del ATP. ¿Se denomina? Mesosoma. De hecho, esta célula procariota que apareció en su teo, no sé si la tenía o no, pero va a ser justamente eso, ¿no? Es como una pequeña imaginación y la vamos a denominar mesosoma. Pregunta número 15. Esta pregunta también estaba regaladísima. Yo creo que la mayoría la ha podido responder y nos habla acerca de cuál es la organela citoplasmática en la que se llevan a cabo las reacciones alquímicas que liberan energía y se usan en actividades celulares como la respiración celular. ¿Y claro, chicos? Mitocondria. Exactamente, la mitocondria. Y sé que es bastante sencilla, pero fue una pregunta de examen, así que
que no, cuando vayan a su parcial no se nerviosen tanto porque van a haber preguntas que van a estar bastante sencillas. Con que hayan repasado bien, todo chévere. Ya está, chicos. Pregunta número 16. Es aquel canal que nos dice, ¿no? Tipo de canal que es crucial para la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Va a ser el canal de... Exactamente, el canal de calcio. Y va a ser el canal de calcio, perdónenme porque hay dos opciones, y va a ser el activado por voltaje. Así lo leen. Sí, perfecto. Entonces, y de hecho les coloqué aquí las dos diferencias que teníamos entre los regulados por ligando y los regulados por voltaje. No se olviden que cuando hablamos acerca de canales de calcio regulados por voltaje, podemos tener a tres principales, ¿no? Que van a ser el de calcio, el de sodio y ¿cuál nos queda? El de potasio, exactamente. Y van a ser aquellos los cuales se abren en respuesta a variaciones en el potencial eléctrico, o sea, y estos van a pasar a través de la membrana celular, mientras que los regulados por ligando se van a abrir en respuesta a la unión con neurotransmisores u otras moléculas de señal. ¿Dónde estaba? Listo. Ahora pasamos al siguiente tema, y este tema es de membrana plasmática. Y nos dice, ¿cuáles, en relación a las membranas celulares, marque lo correcto? ¿Alguien que quiera decir cuál es su respuesta? ¿Sí? ¿Alguien que quiera levantar la mano? No la entendí. Bueno, chicos, la respuesta va a ser la número B. Van a ser indispensables en todos los tipos celulares. No sé si recuerdan que hasta cuando hablamos de una célula procariota mencionamos que tiene membrana, y justamente la imaginación que tenía era el mesosoma. A ver, solo se encuentra en las células eucariotas, se descarta por completo, ¿no? Porque ya hemos visto que forman parte de tanto procariotas como eucariotas. Pueden estar o no presentes en las células, pues pueden ser reemplazadas por la pared celular. No. ¿Dónde encontramos pared celular, chicos? Célula vegetal. En las procariotas, exactamente. ¿Y cuáles son? Y también en las células vegetales, también está bien. ¿Y cuáles son aquellos tipos de células procariotas las cuales vamos a relacionar principalmente con la pared celular? Algunos tipos de bacterias, ¿no? Por ejemplo, no todas las procariotas van a tener, pero hay algunos que van a cumplir con esta característica. ¿Son estructuras presentes en las células animales pero no en las vegetales? Tampoco. Ya sabemos que se cumple, que van a estar presentes en todos los tipos celulares. Y la siguiente nos dice, únicamente la encontramos en organismos multicelulares y tampoco. Perfecto, chicos. Siguiente. Y para esto les traje este gran cuadro. Nos dice, de las siguientes características de los fosfolípidos de la membrana, ¿cuál induce la formación de la capa lipídica? La antipática, exactamente. Justamente va a ser por la configuración que van a tener los fosfolípidos, ¿cierto? Que van a tener esta cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Perfecto. Pero también me gustaría poder descartar las otras opciones, ¿les parece? Porque muchas veces uno como que se marea, no recuerda qué hace cada característica, y descubriendo qué hacen las otras, se descartan, ¿no? Luego, la temperatura lo que va a hacer en una membrana va a ser que va a regular la fluidez de la membrana, no necesariamente la forma. Mientras que la capacidad hidrófoba que tiene, pues hace que las colas se oculten del agua, pero no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, ¿no? Porque esto nada más hablaría de la formación de una sola capa. Y luego vamos a tener el tema de la masa, no va a influir en la organización de la membrana, y la hidrófila, pues hacen que las cabezas se orienten hacia el agua, pero no forman la capa, sino pues justamente solamente estamos formando una. Así que por eso es la propiedad antipática. Siguiente. Pregunta número 19. Nos va a decir lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la relación de la fluidez de las membranas? Sí. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Chicas, necesito que alguien me levante la mano. Ya, necesito que desarrolles un poquito mejor tu idea. ¿Por qué crees que sería la A?
Ya, ¿alguien tiene otra opción que no sea los ácidos grasos saturados incrementan la fluidez? La D, el doble enlace cis de los ácidos grasos insaturados incrementa la fluidez. Y es justamente esta la respuesta, chicos. La número D. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que nosotros vamos a tener dos tipos de ácidos grasos. Vamos a tener a los ácidos grasos insaturados y a los ácidos grasos saturados, ¿cierto? Los insaturados normalmente van a contener un doble enlace y este doble enlace va a ser cis, y lo que va a permitir es que ese ácido graso insaturado incremente justamente la fluidez de la membrana. Creo que les habían colocado una imagen donde se veían unos fosfolípidos con las colitas todas revueltas, no sé si recuerdan. Entonces nunca se olviden, los dobles enlaces que van a dar la fluidez. Mientras que los saturados, que es el primer enlace, que van a tener un solo enlace, le van a dar mayor rigidez. Y en este caso estábamos también descartando lo mismo, ¿no? Porque ¿qué pasaría con los ácidos grasos saturados? ¿Y qué va a pasar con la fluidez? La van a disminuir. Los insaturados la van a incrementar y luego acá tienen otras características, chicas. ¿Por qué no es trans? Es cis. Yo tenía entendido que era trans, o sea, que se declara cis. ¿Cómo así? No puede ser cis trans. Bueno, yo había checado para poder hacer el examen y me salía que es el CIS. Pero lo voy a checar y te parece que lo pasamos a examen. Sí, me cielo. Ahorita van a estar corriendo la lista de asistencia porque... Sí, yo sé que la mayoría no está en la APP, pero si nos pudieran dejar sus datos, la verdad que se los agradeceríamos un montón. Gracias. Bueno. Siguiente pregunta, chicos. La pregunta número 20. Los carbohidratos presentes en la superficie extracelular de la membrana, unidos a lípidos o a proteínas, desempeñan un papel crucial en la C, que es el reconocimiento de célula a célula y la señalización. Esta pregunta también está bastante sencilla. Justamente acá vamos a encontrar a los carbohidratos y su misma PPT de la teoría nos lo decía, ¿no? Van a cumplir un rol bastante importante como receptores, también van a permitir una ligera barrera de protección como los lisosomas y van a justamente permitir el reconocimiento de células. Bien. Listo. Pregunta número 21 y al que me la responda, pues les vamos a dar su premio, ¿no? Nos dice, analiza las siguientes preposiciones sobre la membrana plasmática y determine su veracidad o falsedad. ¿Qué opinan, chicos? Necesito a alguien que levante la mano y como para la primera pregunta que lo vaya desarrollando. Que nos diga verdadero o falso y el por qué. ¿Alguien se anima? Les doy un minutito para que puedan leer la pregunta. No es muy compleja, la verdad es que todos van... Pero levanten la mano. ¿Sí? La A, ya que si vemos la proposición 2 y la proposición 3, que son falso-falso, la proposición flip-flop, por ejemplo, tiende a tener un periodo de tiempo muy alargado, no rápido, y en cuestión de las proteínas periféricas no se encuentran inmersas en la matriz lipídica, sino en las partes inferiores. Exactamente, se encuentran nada más en una monocapa. Y perfectamente, chicos, la respuesta va a ser la A. Recordemos, la bicapa lipídica es una barrera casi impermeable a las moléculas hidrosolubles debido a su interior hidrofóbico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. Entonces ya descartamos la opción C y la E. Siguiente, número 2. Las proteínas periféricas se encuentran inmersas en la matriz lipídica y son los mediadores de la mayoría de las funciones. No. Falso. ¿Cómo se encuentran las proteínas periféricas? En el exterior. En el exterior, nada más en una de las monocapas, ¿no? No atraviesan toda la membrana. Siguiente, preposición número 3. El movimiento flip-flop de los fosfolípidos es un movimiento extremadamente raro que ocurre en la misma monocapa. Pues ya sabemos que pasan de una monocapa a la otra y va a ser un movimiento mucho más largo, no es algo instantáneo. Entonces, esta también es falsa. La 4. Las bombas iónicas realizan transporte activo utilizando energía de la hidrólisis del ATP para mover a las moléculas en contra de su gradiente electroquímico.
Verdadero. Verdadero, chicos. Esa es la tarea de las bombas, ¿no? Las bombas van a ser transporte pasivo o activo. Activo, perfecto. Y luego tenemos a la preposición número 5 que nos dice: los canales iónicos son selectivos y se abren en respuesta a estímulos específicos, permitiendo un flujo de iones más rápido que las proteínas transportadoras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y por eso sería la opción, si no me equivoco, número A. O bueno, la letra A. Pregunta número 22. Ahora sí, igualmente. ¡Ay! Ya. Alguien que se anime a poder respondernos la pregunta número 22. Nos dice: un paciente con un defecto genético en una proteína integral de membrana afecta la función de un canal iónico dependiente de voltaje, ¿no? En las neuronas. Y de hecho, pudieron haber respondido el tema de los canales con esta misma pregunta, ¿no? Porque nos hablan de neurotransmisores y tal. Ya. Alterando la transmisión nerviosa. ¿Qué tipo de transporte está comprometido y cuáles son sus características? ¿Alguien quiere levantar la mano? Exactamente, la C. ¿Alguien quiere desarrollar el por qué? ¿Nadie se anima, chicas? Tiene la respuesta, porque la respuesta correcta es la C, ¿no? En este caso va a ser un transporte facilitado por canal iónico. Perfecto. Y recordemos cuáles van a ser sus características. Y dentro de estas vamos a ver que este canal va a ser altamente selectivo, que se va a abrir en respuesta a cambios de voltaje y permite el flujo de iones bastante rápido. La pregunta también está en la que nos dice el transporte activo primario, el canal utiliza ATP. Lo que pasa es que cuando hablamos acerca de canales iónicos, nosotros no necesitamos el ATP. El transporte facilitado nada más reconoce a la molécula, que en este caso podría ser una de calcio, una de sodio o una de potasio, y se apertura para que permita la salida del por ejemplo, de un neurotransmisor. Y el cambio de voltaje sería como un tipo de... Sí, pero lo que pasa es que lo que pasa con las bombas es que ellos tienen que fosforilar el ATP para que se active, y por eso es el transporte primario. En cambio, en este caso nosotros no estamos involucrando a la fosforilación de una molécula de ATP. Nada más se va a dar por los cambios de voltaje que vamos a tener en la membrana. No sé si comentaron sobre el potencial de acción. Sí, gracias. Pregunta número 23. Sí, muchas gracias. Pueden ir repartiendo los... Ya, chicos, ya están terminando de revisar los exámenes, así que no se preocupen. Todavía nos quedan 30 minutos, ya vamos a la pregunta 23, estamos avanzando bastante rápido. Así que bueno, nos dice, ¿no? La proteína que se compone principalmente... Muchas gracias. ¿Cuál es la proteína que compone principalmente los microfilamentos y participa en la contracción muscular y la formación de pseudópodos? La actina, perfectamente. Perfecto. Esta pregunta también está bastante sencilla. Antes de pasar a la siguiente, quiero que me digan cuál es la proteína principal que forma a los microtúbulos. Tubulina, beta y alfa. Y a los filamentos intermedios. Tubulina. Vamos a atender a la queratina y a otros tipos de proteínas relacionadas, ¿no? Perfecto. Siguiente. Siguiente. Pregunta número 24. Chicos y chicos, silencio porque estoy un poquito mal de la garganta y mañana voy a llegar a mi muerto. Dice, ¿qué ocurre con los microtúbulos cuando se hidroliza la GTP en el extremo positivo? Se ensamblan más. Las polimerizan. Se polimerizan. No, ¿por qué? Pero no era... Claro. Sí, eso es. Porque recuerdo que...
No sabía eso. Yo leí lo de extra, porque pues Ya chicas, ahora sí continuamos, disculpen, es que estoy con la garganta que me mata. Y ahora revisemos nuevamente esta pregunta, la cual nos dice: ¿qué ocurre con los microtúbulos cuando se hidroliza el GTP en el extremo positivo? Recordemos que los microtúbulos van a tener... Recordemos que los microtúbulos van a tener dos extremos, ¿no? Tenemos el extremo positivo y luego vamos a tener el extremo negativo. ¿Hacia dónde se da el proceso de elongación? Hacia el extremo positivo. Yo había colocado que se despolimerizan, pero tienen razón, yo creo que también tenemos que pasar la número A, porque lo que van a hacer es que se van a desensamblar de manera más rápida. Y sí, algo que quiero que recuerden también es que, no lo corrijan en los exámenes, ya, así que medio punto a favor, chicos. Algo que también quiero que recuerden, yo contaría la A y la C, la despolimerización y la desaparición. Quiero que recuerden para el examen nada más qué tipo de proteína, qué tipo de molécula energética vamos a tener en cada extremo, ¿sí? Cuando hablamos acerca del extremo positivo tenemos a la GTP y del negativo a la GDP. Acá les dejé las características de por qué se están descartando, pero estaba pensando un poquito más la pregunta y se las cuento. Claro, lo que pasa es que en el proceso, por eso, y la C. Exactamente, el tema de la. Pero lo voy a checar y se lo voy a mandar. No, pero están diciendo peor porque no dicen que sí, se desensambla, pero no, esto está mal. En este extremo, que es el extremo positivo, se van a ensamblar. Por eso es la respuesta número A. Y la D también. Siguiente pregunta. Chicos, no se olviden, porfa. Pregunta número 25. Las dineínas son un tipo de motor molecular que se desplaza a lo largo de los microtúbulos. No sé si recuerdan, teníamos unos túbulos enormes y teníamos una proteína como cargando, ¿no? Que permitía la movilización de otras proteínas. Y nos dice, se desplaza a lo largo de los microtúbulos en una dirección específica. Y teníamos que indicar hacia qué extremo del microtúbulo se mueven principalmente y cuál va a ser el movimiento asociado. ¿La respuesta, chicos? Exactamente. Ellas lo que van a hacer es que se van a desplazar hacia el extremo menos del microtúbulo y van a generar el movimiento retrógrado. Ya, ok, vamos con la siguiente pregunta, la número 26. Con respecto al centrosoma, ¿cuál de las siguientes no es una de sus funciones principales? Es importante que lean bien siempre su pregunta, porque les pueden poner, con respecto al centrosoma, ¿cuál de las siguientes es una de sus funciones principales? Marque la incorrecta. Por eso siempre lean sus preguntas, porque ahí está medio. Ya, tenemos 5 opciones. ¿Nos explican algo? ¿Alguien tiene la respuesta que podría ser? No sé bien. Acá nos está diciendo cuál no es una de las funciones que realiza un centrosoma. La pregunta está extremadamente fácil. Exactamente, la C, que va a ser la síntesis de proteínas integrales de membrana. Perfecto. Y si a ustedes les preguntaran, chicos, ¿cuál organela está encargada de la síntesis de proteínas? Si puede ser una periférica o una integral de membrana, ¿qué me responden? Ribosomas. ¿Y dónde encontramos a los ribosomas? En el membranoso riboso. Perfectamente, chicos. Y ahora tenemos la pregunta número 27. Ya. Los microtúbulos citoplasmáticos. A. Tienen la facilidad de ensamblarse y desensamblarse rápidamente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y esa era la respuesta. Lo veíamos en la parte anterior y justamente
justamente se van a tener un proceso de ensamblaje bastante rápido. Y luego también me gustaría que revisemos la opción número B, o bueno, la letra B, la cual nos habla y nos dice, se ensamblan mediados por GDP entre alfa y beta tubulina. No, Chicos, quiero que me digan cuál es el problema que tiene esta El proposición. GDP. Exactamente, y eso era lo que estábamos viendo, ¿no? Al ensamblarse, esto se realizaba mediante el GTP. Y el extremo menos, ahí es donde teníamos al GTP, ¿no? Donde se daba la desensamblación. Siguiente. Así que no se olviden que la respuesta es la letra A. 28. Un equipo de investigación está estudiando una nueva droga que inhibe específicamente la formación de filamentos compuestos por queratina. ¿En qué tipo de células esperaría ver el efecto más pronunciado de esta droga? La B. Exactamente. Primero quiero saber. Sí. No, quería. Es que usted sabe. Es que quiero uno. ¿Puedo explicar la pregunta? ¿Puedo explicar la pregunta? Pero quiero uno. No, es que la célula muscular es la defina en la célula epitelial, pues epitelio es de queratina, la neurona sería la neurofilamentos, mesodérmico, no me acuerdo, y las gliales, tampoco me acuerdo mucho, pero por eso sería la... Exactamente. Cuando hablamos acerca de queratina, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos. ¿Qué tipo de componente del citoesqueleto estamos hablando, chicos? Los filamentos intermedios, exacto. No se olviden que los microfilamentos están compuestos de actina. ¿Sí? Exactamente, y así era como sacábamos esta respuesta, ¿no? Lo que va a pasar es que la queratina justamente le daba esa resistencia a la absorción, y por eso la respuesta era era la letra B, chicos. Y por eso, si hablamos de un problema en la queratina, vamos a tener este problema dentro de las células epiteliales y se está comprometiendo la fuerza de la tensión de la célula. Siguiente. Pregunta número 29. ¿Cuál de las siguientes organelas del sistema de endomembrana se encarga principalmente de la síntesis de lípidos de la membrana? El colon, chicos. ¿Qué sería cuál es? ¿Qué es lo que dice la letra número D? Vesículo endoplasmático lisístico. Perfectamente. En este caso yo creo que está ya por demás de poder explicar cómo funciona el sistema de endomembranas, pero no se olviden, retículo endoplasmático liso, LD, lípidos, y por eso se encarga de su síntesis, y el rugoso, ¿de qué se va a encargar? De la síntesis de proteínas, porque vamos a tener a los ribosomas dentro de esta membrana y nos va a permitir la síntesis. ¿Ya terminaron de revisarla? Sí. Chicos, no se olviden de pasar la lista. No sé si... Lo pasamos para Ya. Pregunta número 30. El aparato de Golgi cumple funciones como la preparación de materiales para la secreción, la glucosilación de proteínas y lípidos y la formación de Lisosomas. Exactamente, los lisosomas. ¿Alguien me puede decir cómo está compuesto un lisosoma? Exactamente, de enzimas, ¿verdad? Ay, sí, ya son Hidrolítica. de enzimas hidrolíticas. Perfecto. O sea, estamos acá estructurando lisosomas y los lisosomas van a estar en mayor proporción dentro de los macrófagos, porque los macrófagos justamente se encargan del proceso de la fagocitosis, ¿no? Pero un lisosoma no es un macrófago. El macrófago es un tipo de célula especializado en la digestión. Ajá, pero está bien, siempre lisosomas con macrófagos van de la mano porque se van a tener una capacidad bastante amplia, ¿no? De el poder fagocitar estructuras, celular, claro. Ya, siguiente. Y en acá les había colocado cuáles eran las funciones del aparato de Golgi para que no se olviden. Era la glucosilación y luego teníamos, ¿no?, la formación de los lisosomas, teníamos la secreción y la formación de nuevas membranas. Pregunta 31. Respecto a los tipos de secreción en las células, ¿cuál es la principal diferencia entre la secreción constitutiva y la secreción regulada? ¿Alguien se anima a poder responder la pregunta? Está bastante sencilla, chicos, y les he colocado. Pero necesito que levanten la mano. Claro, levanten, chicos, levanten la mano, digan por qué creen y si se equivocan. Exacto.
Tienen acá el gráfico al lado para que puedan explayarse un poquito, tal vez. ¿Alguno se anima? Ya, la C. ¿Por qué sería la C? Y pues se relaciona con la verdad y en la regulada se tiene que haber una señal que sirve para que los celulares vayan y estos se acumulan en grandes residuos. Ya, chicos, quiero hacerles una pregunta más y quiero que me digan cuáles son, o si se puede, ¿no? O si hay otros nombres, mejor dicho, del tipo de regulación, o mejor dicho, de secreción constitutiva. ¿Conocen cuáles son los otros nombres con los que se conoce a este tipo de secreción? A ver, sabemos que es secreción constitutiva o secreción continua, y el otro nombre que tiene, ¿cuál es? ¿Alguno lo recuerda? Elemental. Perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta número 32. El plegamiento correcto de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso es un proceso crucial. ¿Qué moléculas juegan un papel importante en este proceso de calidad y plegamiento? Ribosomas y Las plasminas. calicinas y las chaperonas. Y por eso la respuesta sería la número C. Este tema es bastante importante que lo recuerden, porque no lo vamos a ver solo cuando hablamos acerca de vesículas, ¿no? Que acá hablamos del tráfico vesicular, sino que también lo van a ver bastante en el siguiente tema, que es el tema del lisosoma. Así que por eso es bastante importante que recuerden cómo se va a dar el proceso de la corrección de la síntesis de proteínas. Va a estar dado por las chaperonas, que van a ser las encargadas de realizar este control, y también la calmexina la mencionamos acá porque justamente ella es la que va a llevar a las proteínas mal plegadas hacia la pectina para que puedan comenzar el proceso de degradación. Siguiente. Chicos, necesitamos silencio para poder mezclar todo. 33. ¿Para cuando una proteína cuando una proteína está mal plegada, calmexina se ocupa de sacarla del red para que se una A su ubiquitina. ¿Y alguien recuerda para qué necesitamos unir a la proteína mal plegada a la ubiquitina? Exactamente, para marcarlo. ¿Y para qué queremos marcarlo? Para que se vaya. Exactamente, chicos, para que el proteasoma pueda cumplir su función. ¿Y cuál es la función del proteasoma? La degradación. Entonces, si yo le dijera por ahí, el proteasoma se encarga directamente de degradar a la... El proteasoma identifica la proteína mal plegada para degradarla. ¿Sería correcto? No. ¿A quién identifica el proteasoma? A la ubiquitina. Perfecto, chicos. Siguiente pregunta. Pregunta 34. Ordene los eventos de la ruta secretora sintética de una proteína integral temprana desde su síntesis, hasta su destino. ¿Alguien quiere levantar la mano? Está bastante fácil la pregunta, chicos. Les doy un minutito para que la lean, se acomoden y me digan cuál sería su respuesta. ¿Sí lo ¿Alguien se anima? Chicos, de verdad, nadie. Sí, tratando la. Ya, Es porque primero tenemos que reconocer que el reconocimiento de la segunda señal por el SRP para luego hacer el plegamiento con la proteína y la esas dos y luego se hace el ensamblaje para pasar al procesamiento y al final es la fusión vesicular. Perfecto, entonces, ¿cuál sería tu clave? La Perfecto, muchas gracias, chicos. Y sí, miren, en esta parte de acá les coloqué justamente la imagen que nos habla acerca de esta estructura y está bien, justamente la A es la opción correcta. ¿Qué va a pasar cuando hablamos acerca de la síntesis de una proteína integral? Necesito que ya no tengo garganta, discúlpenme. Vamos a partir en primer lugar por el reconocimiento del SRP y su dirección al tráfico. ¿Cierto?
Esto se direcciona, se ubica y luego ¿qué pasa? Comienza el plegamiento de la proteína y la glucosilación en el red con ayuda de las chaperonas. ¿Alguien recuerda qué es la glucosilación? Exactamente, es la adición del azúcar a la proteína. ¿Para qué nos sirve esto? Exactamente, chicos. No se olviden, como mencionaba su compañera, que el proceso de la glucosilación es el poder añadirle a la proteína que estamos sintetizando un azúcar para que se prolongue el tiempo de vida que va a tener esta y para volverla más estable también. Entonces, ahora continuamos con el tercer paso, que va a ser el ensamblaje de la vesícula de transición desde el retículo endoplasmático rugoso y el transporte al aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi, chicos? ¿Cuál va a ser la función que va a tener? Gracias. La glucosilación. ¿Y cuál va a ser otra de sus funciones? Perfectamente. Vamos a buscar aquí terminar con el ensamblaje de la vacuola, ¿cierto? Para que pueda desplazarse en los contenidos, ¿no? Y algo que también decían en su primera teoría es que lo que hacía el aparato de Golgi era quitarle agua a la molécula para que ya esté preparada para que pueda transportarse. Y luego vamos a tener a la número 4, la cual nos habla del procesamiento, clasificación y final en vesículas de secreción en el aparato de Golgi para terminar con la fusión de la vesícula con la membrana plasmática y la liberación del contenido o la inserción de la proteína integral. Siguiente. Ya, pregunta el 35. Exactamente, y de hecho, la pregunta número 35 y número 36 van mucho de la mano, son preguntas bastante fáciles, bastante directas, porque le encuentran tal cual en su teoría. Siempre les he dicho que tienen que recordar a un lisosoma como a una licuadora. Va a ser aquella que gracias a sus enzimas hidrolíticas lo que busca es poder degradar todo el contenido que le llegue, ¿no? Y por eso se va a encargar de la degradación de los residuos y desechos celulares. Respuesta a la C. Y la 36 es el pH de la matriz lisosomal tiene que ser de 4.8. Y acá les lanzo una pregunta a ustedes, chicos. ¿Por qué el pH del lisosoma tiene que ser tan bajo? ¿Por qué tiene que ser 8? 4.8 en este caso. Para la digestión celular, Ya, para la digestión celular. para degradar lo que tiene enzimas hidrolíticas. Ya, y necesitamos activar a las enzimas hidrolíticas, ¿no? Claro, justamente, no se olviden cuál va a ser la diferencia entre un lisosoma primario y un lisosoma secundario, chicos. Esto es algo importante. ¿Alguien recuerda qué es un lisosoma primario? El lisosoma primario va a ser aquel el cual recién esté sintetizado, ¿cierto? Va a ser aquel que se acaba de salir del aparato de Golgi, mientras que el secundario ya va a ser el lisosoma fuerte, el que ya va a comenzar a ejercer la función biológica, que en este caso va a ser la degradación. Y por eso es bastante importante el tema del pH, porque lo que va a permitir el pH va a ser la activación de las enzimas hidrolíticas que vamos a tener dentro del lisosoma. Entonces, si nuestro pH no es adecuado, como en este caso el de 4.8, las enzimas no se activan y no se va a dar la degradación celular. La degradación del contenido. Siguiente, y ya nos vamos para las últimas preguntas. ¿Cuál es la primera etapa de la apoptosis? La activación. Y acá les traje mi gran dibujito donde tenemos en la primera etapa la activación, la segunda etapa va a ser la decisión y la tercera etapa la ejecución. Algo que todavía recuerdo, no recuerdo muy bien qué fue el doctor que nos habló acerca del tema, pero ustedes tienen que pensar en la apoptosis como un chico que está a punto de suicidarse. Sé que suena un poco fuerte, pero es básicamente así. ¿Qué va a pasar? La primera etapa es que va a iniciar la activación, es decir, entra el pensamiento de ir a suicidarse, ¿no? Luego se va a dar la siguiente etapa y tenemos a este chico que agarra y está harto de jalar todos sus pasitos de farmacología y se sube al tercer piso del pabellón B. Agarra y dice, ¿saben qué? Hasta aquí nada más. Manden a saludos a Yataco de mi parte. Chao. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar normalmente cuando una persona quiere suicidarse? Es que antes de lanzarse uno lo piensa, ¿no? Y eso pasa muchas veces, donde está la persona a punto de hacerlo y como que comienza a pensar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Cuál va a ser lo que va a involucrar ese proceso? Bueno chicos, la apoptosis no es así. En la apoptosis este chico agarró, subió al tercer piso, le mandó la celosa y atajo y se tiró para atrás. Porque una vez que empezó la apoptosis, que ya le llegó la molécula señal, ya no hay manera de poder retroceder a esta decisión. Y este paso se va a dar por el paso número 2 en la decisión y se va a dar directamente en la ejecución. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿se puede revertir el proceso de la apoptosis? ¿Ustedes qué me dicen? No se puede. Así que siempre acuérdense de esto, de ese chico que se sube. Y por eso la respuesta va a ser la letra B, la activación. Siguiente. 38. ¿Cuál de las siguientes es una diferencia morfológica clave entre la apoptosis y la necrosis? Ya chicos, ahora sí necesito una manita. Esta pregunta está bastante bonita, bastante sencilla también. La clave es recordar la entonces de cada proceso. ¿Nadie se anima, chicos, a poder hablarnos de cuál cree que es? Sí. Debido a que la apoptosis no inflama, o sea, no hay inflamación, en cambio la necrosis. Ya, la necrosis genera inflamación. No se olviden, chicos, que la apoptosis va a ser aquel tipo de muerte celular que va a ser fisiológica, ¿no? En primer lugar, que va a ser dentro del proceso normal de vida que va a tener una célula. Así como se originó, se comenzó a formar luego de la mitosis X, va a llegar un punto en el que va a decir, ¿sabes qué? O bien estoy mal yo, o ya cumplí mi tiempo de vida y va a tener que suicidarse. Lo que buscamos con la apoptosis, y este va a ser un proceso que requiere de energía, es que mediante los pasos que se cumplan se genere el menor daño hacia el tejido posible. Y por eso, no sé si se acuerdan que te decía, ¿no? Que se condensaba el material y nunca se rompía la membrana, sino que comenzaban a formarse pequeñas porciones que eran justamente los cuerpos apoptóticos para que pudiera llegar un macrófago y lo fagocite, que no genere inflamación, no traigan las células inflamatorias porque eso genera daño. En cambio, la necrosis va a ser un proceso inflamatorio porque normalmente esto se va a dar por un daño. Un ejemplo bastante claro de esto va a ser, por ejemplo, cuando viene alguien y se quema, ¿no? Estamos teniendo un montón de muertes celulares en el tejido. O si no, cuando viene alguien y se corta un brazo, está muriendo una gran cantidad de células de manera instantánea. Y algo importante es que la necrosis es un proceso que se puede revertir. Así que eso también sería un buen dato. Y algo muy chévere es que yo sé que ustedes les están enseñando nada más estos dos tipos de muerte celular, pero nosotros tenemos 5. Bueno, de hecho falta uno más, que es la autofagia, pero nosotros vamos a tener 5 tipos de muerte celular. Vamos a tener a la apoptosis, a la necrosis y a la autofagia. Pero ¿qué pasa? También vamos a tener un proceso o un tipo de muerte celular que se llama necroptosis. La necroptosis es el punto medio entre la apoptosis y la necrosis. No, Shirley, no entiendo si se supone que no es una y que otra es la otra, ¿no? Lo que va a buscar la célula normalmente es el poder morir por apoptosis, porque ya sabemos que le va a generar menor daño a todo el tejido. Pero ¿qué pasa? La apoptosis, como decíamos, es un proceso que requiere energía. Entonces, cuando la célula se queda sin energía para poder cumplir con el proceso apoptótico, pasa a una necrosis automática. Y a ese proceso le decimos necroptosis. Es como si ya no tuviéramos la energía necesaria para poder culminar con el proceso apoptótico y muere instantáneamente, entonces ya no termina ese control de la inflamación. Y el siguiente proceso o el otro tipo de muerte celular va a ser la piroptosis. Y la piroptosis es un tipo de muerte celular la cual se va a dar en presencia de la inflamación, si no recuerdo, ¿no? O sea, en presencia de un organismo. Siguiente. Ya, siguiente. Las proteínas ubiquitinadas son degradadas por el Proteosoma. Exactamente, chicos. Y creo que ya conversamos hace rato de este proceso y es que el proteosoma no va a identificar a la proteína más plegada, sino que se va a unir a la ubiquitina. A esta la va a reconocer para que luego se pueda dar el proceso de la degradación. Y no se olviden cuáles van a ser los productos, que en este caso se va a tener como productos péptidos y aminoácidos y también las monoubiquitinas, porque se va a degradar al carbohidrato. Siguiente y la última pregunta, chicos. Sí, 40.
Respecto a los tipos de muerte celular, determine si son verdaderas o falsas. 1. La apoptosis es un proceso ordenado que consume ATP y es fundamental para la homeostasis. Verdadero. Listo. 2. La necrosis es una respuesta a daños externos que generalmente induce una respuesta inflamatoria. Verdadero. 3. Los lisosomas participan en la autofagia, un proceso por el cual la célula recicla sus propias organelas y componentes de todo. ¿Qué deciden? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 4. En la apoptosis, la membrana plasmática pierde su integridad tempranamente, liberando el contenido celular al exterior. Falso. ¿Qué tipo de muerte celular sería esa? Necrosis. Necrosis. Perfecto. Y por último, 5. La activación en cascada de las caspasas es una característica bioquímica de la necrosis. Falso. ¿Con quién relacionamos a las caspasas? Con la apoptosis. Y recuerden, chicos, cuando hablamos acerca de apoptosis tenemos dos tipos de activación. Activación intrínseca y la activación extrínseca. ¿Recuerdan qué caspasa está asociada a cada una? 8 y 9. La 8 y la 9. Perfecto, chicos. Siguiente. Y con esto ya se termina el examen. Y ahora tenemos las dos preguntas que venían de bono. Yo sé que esta gran pregunta de bono, tal vez nadie la llevará. Silencio, porfa, porque si Shir se queda sin voz, quien le va a explicar soy yo y todos vamos a hablar. Así que, por favor, dejen que termine. Ya, primera pregunta. En condiciones fisiológicas, la hidrólisis del ATP es favorecida porque... Ya, chicos, les voy a dar la respuesta, que es la número A. Y esta de acá es una pregunta de regalo de la otra asesora de biología que se llama Claudia. Y a ella le encantaría que participen en su repaso para que pueda hablar respecto al tema. Así que se las dejo guardadas para ellas. Y la última pregunta, que ya era nuestra pregunta bonus, para ver si se llevaban sus puntitos, era ¿cuántos puntos en la frente tiene Krillin? Y pues ahí tienen la imagen y son 6. Así que